Durante el 2001 al 2012, en México se vivió un auge en el sector vivienda. 14.8 millones de créditos fueron repartidos, lo que se traduce en 2.3 billones de pesos mexicanos. Todo esto se vio afectado por la crisis del 2008, ya que estalló la bomba y empresas tuvieron que tratar de salvarse o tratar de no les impacte mucho. ¿Cómo lo hizo Homex? Homex del 2010 al 2012 mintió en sus estados financieros donde decía que había vendido 100,000 casas, lo que decía que era una empresa rentable y muy atractiva para invertir. Debido a que mintieron y hicieron reportes falsos acerca de haber construido y vendido una mayor cantidad de viviendas de bajo costo contra lo que realmente había sucedido. Una explicación detallada acerca del problema es que Homex era dirigida en su momento por Gerardo de Nicolás y Gerardo Moctezuma entre 2010 y 2012. Ellos hicieron un fraude donde decían que sumaron a su portafolio al menos 44,000 millones de pesos en sus ingresos y al menos 100,000 en unidades vendidas. Para esto, la Security and Exchange Commission, la SEC, que buscó una jurisdicción porque las acciones de la empresa habían sido también enlistadas en la en la bolsa de valores de Nueva York, revela que descubrieron un fraude con esta empresa. Ellos utilizaron imágenes satelitales para poder observar los campos donde Homex había construido las viviendas y encontraron que entre 2009 y 2011 no encontraron ninguna casa construida en esa zona, sino encontraron tierras vacías. Esta fue tomada entre el 12 de marzo, más o menos el 12 de marzo del 2012. Homex usaron reportes financieros para hacer acuerdos de factoraje con al menos 13 bancos por una suma de 97,000 millones de pesos, y las sanciones que obtuvieron fue que la SEC decidió de retirar los valores de la empresa del mercado estadounidense, ya que muchos habían empezado a invertir y muchos habían comprado acciones de ellos, y les imposibilitaron la opción de poder tener algún título en alguna plaza bursátil en Estados Unidos por los siguientes 5 años. Esto además les agregaron entre la Bolsa Mexicana de Valores y la SEC una sanción por 20 millones de pesos, 20,185,491 pesos entre 2013 y 2015. Ya no sé qué dije, pero... En el caso de Homex vemos dos instrumentos financieros utilizados para el fraude: las acciones y los bonos. En valor accionario se pierden alrededor de 600 millones de pesos cuando quiebra la compañía, y en tenencias de bonos 1,000 millones de pesos. Las principales instituciones involucradas son el Banco Mundial a través de su filial de desarrollo, que perdieron 55 millones de dólares. También vemos a Bank of America y PIMCO, que son compañías de Estados Unidos. Y en México están involucradas el Infonavit y el Banco de Desarrollo, por lo cual Homex hizo un fraude bastante amplio, no solo a inversionistas nacionales, sino también extranjeros, y eso es lo que muy probablemente desata la investigación de la SEC desde Estados Unidos. También vemos que la Comisión Nacional Bancaria de Valores multó a la compañía por el fraude una vez que se descubrió, y no se han podido ver responsables a los ejecutivos de la empresa. El caso de Homex afectó inversionistas que podían obtener grandes ganancias: el Banco Mundial, bancos de inversión de Wall Street, fondos universitarios, fundaciones, fondos de pensiones de Estados Unidos, quienes invirtieron miles de millones de dólares en la empresa, además de viviendas mexicanas que fueron mucho más afectadas. Los demandados deberán pagar con intereses las ganancias ilegales obtenidas por los 5 años previos a la demanda que se les puso, además de saldar las multas que prevé la Ley de Valores de Estados Unidos
Y pues bueno, Homex llegó a un acuerdo sin admitir irregularidades y aceptó una prohibición de 5 años de los mercados bursátiles de Estados Unidos, de la Comisión Nacional Bancaria, de Valores de México. Multó a la compañía con $3.3 millones. Esto fue afectado tanto por Estados Unidos como por México. Para concluir, el caso de Homex nos demostró una vez más que la corrupción y los malos manejos en México son un importante tope para los inversionistas extranjeros. Estos dos elementos son grandes preocupaciones, ya que cuando llegan a México y ven que ocurren este tipo de cosas, pues muy probablemente se echen para atrás. Son problemas que nos afectan a todos los mexicanos, ya que nuestro país, con tantos recursos y con tanto potencial, desafortunadamente está lleno de corrupción en todos los niveles, tanto en el sector público como en el sector privado, y bueno, esto no nos va a permitir crecer. Los afectados, pues bueno, al haber aceptado este fraude, se llegaron a acuerdos. Por lo tanto, nuevamente hubo personas que salieron impunes y en realidad no hubo muchas sanciones aplicadas. El caso se negoció, se llegó a un acuerdo con la SEC y bueno, al final fue un poco de lo mismo que ya conocemos: impunidad, corrupción sin castigo y bueno, es una muy mala señal para los inversionistas extranjeros que sigan ocurriendo estas cosas en México. Podemos aprender que la tecnología por parte de los americanos fue bien utilizada, ya que utilizaron drones y satélites de alta resolución para darse cuenta que las construcciones no se estaban llevando a cabo